Hola, yo soy Dania Martínez y hoy estás en un nuevo episodio de Hablando con él. Hola, bienvenidos a este segundo episodio de este podcast Hablando con él, que bueno, si se perdieron el episodio anterior, les invito a escucharlo. Ahí les expliqué un poquito sobre cómo surge esta idea, sobre quién soy, me presento con ustedes un poco y bueno. Como les comenté en el episodio anterior, a partir del capítulo número 2, vamos a estar empezando a tocar temas ya para profundizar en las escrituras directamente y vamos a tocar distintos puntos, distintos temas que suelen ser comunes como jóvenes dentro de la sociedad. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el primero de ellos, el cual me tiene muy emocionada porque es un tema que creo que a todos nos ha tocado analizar de alguna manera en algún punto de nuestra vida. Y es que el día de hoy vamos a hablar sobre nuestra identidad. Y para eso quiero comenzar haciéndote una pregunta. ¿Quién eres? Esa pregunta ronda nuestra cabeza en algún punto de nuestra vida. Y te lo digo porque yo en algún momento llegué a pensar el quién soy realmente, el de dónde radica mi identidad, por qué estoy aquí, quién soy, qué valor tengo. Son cuestiones que en algún momento llegué a preguntarme a mí misma y que traté de darles una respuesta, una solución. Usualmente cuando me preguntaban cuando me decían que respondía a la pregunta de quién soy, yo atribuía mi identidad ya sea a ciertas cualidades o a ciertos títulos, como soy la hija de, soy la hermana de, soy la prima de, amiga de, no sé, cosas por el estilo. Pero realmente esa respuesta nunca terminaba por llenarme por completo. Yo sentía que había algo más, sentía que mi valor no podía radicar simplemente en otras personas iguales a mí, iguales, o sea, por ejemplo, estoy hablando de que radicar en mi mamá, en mis hermanos, en mis amigos, o sea, en cosas así. Entonces, llega ese punto en el que empiezas a cuestionarte el realmente quién eres, el realmente qué valor tienes. Y bueno, esa respuesta no llegó a mí o no lo pude comprender hasta el momento en el que comencé a conocer a Cristo, hasta el momento en el que Él me salva y lo conozco y conozco lo que dice sobre mí en sus escrituras y empiezo a tener esa revelación de lo que soy realmente, de dónde radica mi identidad. Bueno, entonces ya que te comenté esto, vamos a entrar ya de lleno en el tema y quiero comenzar aclarando el concepto de identidad. Bueno, la identidad es ese conjunto de rasgos o características que te hacen único y te diferencia del resto dentro de una comunidad. Esto es lo que la sociedad nos ha dicho, lo que nos hace diferentes y el conjunto de rasgos únicos de cada individuo es lo que pasa a formar parte de nuestra identidad. Pero a la luz de las escrituras tenemos que nuestra identidad radica en lo que Dios dice que somos. Nuestra identidad es lo que Dios dice de nosotros en su palabra. Bueno, entonces ya que hemos aclarado un poquito sobre qué es la identidad, quiero tocar el punto número 1. Nuestra identidad radica en nuestro origen. Y bueno, ¿de dónde surge nuestro origen o dónde surge el origen del hombre en general? Y como tal vez algunos ya sepan, cuando Dios crea el mundo, cuando Dios crea todas las cosas vivientes en él, crea plantas, crea los mares, cuando crea los animales y todo eso que forma el planeta que conocemos actualmente, cuando Dios comienza a crearlo en ese tiempo, en el periodo de la creación, en el último día crea también al hombre. Dios culmina su creación con su, digamos, de su obra final, que viene a ser el hombre, el primer hombre, que es Adán, como tal vez algunos ya sepan la historia, pero si no, les voy a leer un pequeño pasaje de la Biblia, que es Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27, para contarte un poquito sobre cómo dice Dios que crea al hombre. Entonces vamos a leerlo. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Bueno, en este pasaje, en estos versículos, podemos notar que Dios, cuando decide crear al hombre, también decide crearlo a su imagen y a su semejanza. En el momento de la creación, Dios nos atribuye, nos forma en base a su imagen. Entonces podemos decir que el hombre
tiene una imagen, la imagen de Dios, tenemos esa imagen que Él tiene. Y cuando Dios nos crea en el jardín del Edén, cuando Dios crea el primer hombre que viene a ser Adán, nos crea también como humanos, como seres perfectos, como seres con una comunión con Dios. Dios nos crea, nos hace solamente, no nos hace solamente una parte igual, o sea, Dios no nos crea igual que como crea los como crea los animales, o igual que como creó las plantas. No, al contrario, Dios dice, en la Biblia dice que Dios nos dio espíritu de vida, Dios nos sopló aliento de vida en nosotros y nos dio una, además de darnos una vida biológica, también nos dio una vida que en ese entonces a Adán le permitía tener una comunión con Dios. Adán fue el primer hombre, o bueno, fue el hombre que gozó de una comunión directa con Dios, porque en el momento en el que Dios lo crea, no existe el pecado en el hombre. Realmente Dios lo crea como alguien perfecto, lo crea como alguien pues sin la mancha del pecado, sin esa corrupción del pecado. Pero, hay un pero como siempre en la historia. Y cuando Adán cae, cuando Adán peca, viene consigo la caída del hombre, Dios nos destituye, por culpa del pecado somos destituidos de la gloria de Dios. Y ahora ya no tenemos esa comunión directa de la cual Adán gozó en el momento en el que Dios lo crea. Entonces tenemos que nuestro origen proviene de Dios porque somos hechos a su imagen y a su semejanza. Dios nos crea perfectos a su imagen, con su diseño, con el diseño perfecto para ser semejantes a Él en un límite, en cierto punto. Pero con la caída del hombre quedamos destituidos de la gloria de Dios, porque aunque Adán fue el que cometió ese acto de desobedecer a Dios en comer el fruto del cual Él había prohibido, pues en Adán toda la humanidad, que son todos los hombres después de Adán hasta nosotros y las generaciones futuras, pues pasamos a cargar con la consecuencia de ese acto, porque desde el momento en el que somos concebidos, somos ya pecadores y Dios está airado con el pecado, por lo tanto, no podemos gozar de una comunión, de un vínculo con Dios. Simplemente somos parte de su creación. No hay algo más allá de esa unión creacional que tiene Dios con su creación, porque pues realmente Dios a todos nos forma, nos da vida, nos provee como una parte más de su creación. Pero hay un punto, cuando el hombre es destituido de la gloria de Dios, Dios forma el plan de la salvación que viene a ejecutar Jesucristo cuando viene a la tierra, cuando se hace hombre y da su vida en la cruz del Calvario por el perdón de nuestros pecados. El sacrificio de Jesucristo es el único sacrificio agradable a los ojos de Dios para dar redención y comunión a los pecadores, para tener de nuevo una comunión con Él. Entonces, viene un punto un poco más profundo, y es que aunque somos criaturas de Dios, que es el punto número, una de las características número 1 es que somos criaturas de Dios, somos parte de su creación. Él es nuestro creador y tenemos esa unión, podría decirse, de que creación y creador. Él es nuestro creador, nosotros somos su creación. Hay ese tipo de vínculo, por así decirlo, pero simplemente ese vínculo creacional. No hay nada más allá por culpa del pecado. Pero gracias al sacrificio de Jesucristo, ahora el hombre puede gozar de tener una comunión con Dios después de que Él te salva. Cuando Dios predestina a las personas y para ser elegidos sus hijos a través del sacrificio de Jesucristo, tenemos que en el momento en el que Jesús otorga la salvación a los pecadores, en el momento en el que Jesucristo nos encuentra dentro de la maldad del pecado y nos saca de ahí y nos libera, nos salva, también con ello nos otorga una comunión con Dios, porque ahora pasamos a ser hijos de Dios. Somos sus hijos adoptados por gracia, por su amor. Él nos adopta gracias a Jesucristo y ahora pasamos a ser sus hijos. Entonces, tenemos ya 2 puntos. Recuerdan que les dije que nuestra identidad era ese conjunto de características que nos diferenciaban.
Y hasta ahorita espero estarte aclarando, que te queden claros estos dos puntos, que el punto número 1 es que somos criaturas de Dios. El punto número 2 es que en el momento en el que Jesús te otorga salvación, pasas a ser hijo de Dios. Y para que veas esto un poquito más claro, quiero leerte un pasaje de la Biblia. Para explicarte que una vez que Jesucristo nos encuentra y nos salva, Dios nos dice que somos sus hijos adoptados. La cita se encuentra en Efesios 1:5, que dice: con amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Bueno, aquí nos explica que por su amor, con amor, habiéndonos predestinado, habiéndonos elegido desde antes de la creación del mundo, Dios nos elige y nos predestina a quien Él decide para otorgarle esa salvación que va a venir a meritar que seamos adoptados hijos suyos, y consecuentemente de esto pasamos a formar parte de la familia de Dios. Entonces, en esto ya comienza a tener como forma nuestra identidad, ya empezamos a aclarar dos características muy importantes que nos definen cuando nuestra identidad radica en Dios y en Jesucristo. Entonces, después de que somos hijos de Dios, después de que somos adoptados hijos de Dios, tenemos bueno, como les comento, el proceso de la adopción viene como consecuente de la salvación que Jesucristo ofrece. Pero la salvación es por gracia. Nosotros no hacemos nada para meritarlo, para ganarla, no hacemos nada para merecerla. Y con ello tenemos que, bueno, el ser humano no es un hombre bueno, no es un hombre perfecto. Pero después de que Jesús nos salva, después de que Jesucristo nos escoge, nos libera y nos da esa salvación, no es que vengamos a ser perfectos después de esto, porque realmente una perfección nunca la vamos a alcanzar aquí en la tierra. Siempre vamos a tener pecados, siempre vamos a tener situaciones que nos van a hacer caer, que nos van a hacer pecar contra Dios. Sin embargo, la salvación nos hace convertirnos en nuevas criaturas. ¿Por qué? Porque gracias al Espíritu de Dios que ahora radica en nosotros, gracias a la salvación, Jesucristo el Espíritu Santo nos va moldeando, nos va transformando en ser esas criaturas que Dios, a la luz de la Escritura, nos revela que quiere que seamos. Entonces, te puedo decir que al ser hijo de Dios en Cristo, Él nos transforma en nuevas criaturas. Esto lo vemos reflejado en la cita en el versículo de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, en donde dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Como les decía, en el momento en el que Jesucristo nos salva, nos otorga esa salvación, hay una transformación en nosotros. El hombre viejo que éramos antes de conocer a Jesucristo muere ¿por qué? Porque ese hombre que éramos antes era un hombre con todo el deseo de pecar contra Dios, un hombre que ofendía a Dios porque pecaba y no lo notaba e ignoraba su estado de destitución de la comunión con Dios. Entonces ese hombre muere. ¿Por qué? Porque ahora somos conscientes de nuestra situación real. Somos conscientes de que somos pecadores redimidos por pura gracia, por el sacrificio de Jesucristo, que nos permite ser adoptados como hijos de Dios, nos permite formar parte de la familia de Dios. Entonces, tenemos estos ya 3 puntos, esa transformación nueva que surge en nosotros cuando nuestra identidad radica en nuestro origen, cuando nuestra identidad radica en quien nos creó, que es Dios, y que ahora, a través del sacrificio de Jesucristo, podemos decir que después de que Él nos salva, somos sus hijos, que Él es nuestro Padre, y que ahora hay un vínculo más allá de solamente creador y creación. Hay un vínculo porque ahora somos padre e hija, en este caso, o padre e hijos. Y bueno, es algo muy lindo porque una vez que lo meditas, que lo comprendes, te das cuenta de que Dios, en su infinito amor, en su infinita misericordia, tiene esa compasión por la creación, que es por su creación, por nosotros, que nos ama, que tanto que decide darnos a su único hijo en sacrificio para Él, para que Él, gracias a Él, a Jesucristo, pueda
perdonarnos, pueda redimirnos y pueda otorgarnos esa comunión que Él nos habría otorgado en un principio, porque cuando Dios crea a Adán, no lo crea para pecar, lo crea para glorificarle, lo crea en perfección para ser digno de tener una comunión con Dios. Pero bueno, por culpa de la desobediencia de nosotros, del hombre, porque realmente cualquiera que hubiera estado en el lugar de Adán hubiera hecho lo mismo, porque el hombre tiene ese sentido de maldad, porque siempre buscamos inclinarnos más hacia lo malo que hacia lo bueno. Y es porque pues estamos separados de Dios, no tenemos esa comunión con Dios y somos seres personas que le ofendemos, que no gozamos de ser sus hijos y pues que por consecuente no actuamos como Él quiere que actuemos. Pero como les digo, Dios nos da ese plan de salvación, crea ese plan de salvación que le va a permitir darnos ese perdón que Él necesita que darnos para poder ser dignos de estar en su presencia, en su gloria un día cuando nos lleve con Él al cielo. Y desde ahora, porque desde ahora en el momento en que nos salva, pues gozamos de tener esa comunión con Dios, gozamos de que de nuevo ahora somos sus hijos, gozamos de todo lo que nos da el ser sus hijos, todos los atributos que Él nos da, todo ese amor, toda esa misericordia que Él da a sus hijos, lo gozamos desde ahora en la tierra, desde el momento en que nos salva. Pero como les digo, pues vamos a llegar a un punto en el que Él venga, en el que Él termine con la maldad en este mundo y seamos llevados al cielo, donde pues estaremos en una presencia de Dios y seremos transfigurados y ahí sí seremos seres perfectos, dignos de estar en la gloria de Dios ahí con Él manifiesta. Y bueno, ese es otro punto. Pero para no desviarnos del tema, tenemos ahora estas 3 características, que somos, número 1, criaturas de Dios. Número 2, adoptados como hijos de Dios, somos hijos adoptados de Dios. Y número 3 es que somos nuevas criaturas. Jesucristo nos transforma y nos moldea en criaturas nuevas, más agradables a los ojos de Dios. Y bueno, con esto, después de que comprendemos que somos ese vínculo que ahora hay como padre e hijos, bueno, tenemos que Dios en ese proceso de transformación también nos da diferentes atributos y nos da características, como les había dicho, para definir identidad, son ese conjunto de características que ahora nos van a identificar del resto como hijos de Dios, que radica su identidad en su creador, en su padre, más que su creador, en su padre. Y vamos a pasar a estas características que tenemos en ser adoptados hijos de Dios. Y es la número 1, es que ahora somos justificados. Como les digo, en el momento en el que Jesucristo nos salva, no quiere decir que ahora seamos perfectos y ya no somos pecadores y que, pues, definamos en una palabra perfectos. O sea, no, para nada. O sea, como les digo, es un proceso, no somos perfectos, somos perfeccionables porque vamos cambiándonos en el proceso y vamos perfeccionando ciertos detalles que ahora nos hacen cambiar, nos hacen ser mejores a la anterior versión de nosotros antes de conocer a Jesucristo. Pero pues no somos perfectos, seguimos siendo pecadores. La diferencia que tenemos es que somos pecadores justificados por el sacrificio de Jesucristo. Aunque pecamos, Dios nos otorga su perdón gracias a que Jesús nos justificó en el sacrificio en la cruz, con el sacrificio en la cruz. Dice, ahora al ser llamados en Cristo hijos de Dios, Dios mismo nos dice que somos justificados. Esto se ve reflejado en el siguiente versículo, Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Como dice aquí claramente, por medio y gracias a Jesucristo tenemos esa paz y esa comunión con Dios, porque ahora Él justifica nuestro estado de pecado gracias a su sacrificio. Como les digo, no es por mérito propio, no es porque seamos buenos, no es porque lo merezcamos ni siquiera, es por gran amor de parte de Dios que Él nos otorga esa salvación y con la salvación nos otorga esta justificación de nuestros pecados. Ahora somos pecadores, pero somos pecadores justificados. Eso no nos da la libertad de querer pecar porque sabemos que Dios nos va a perdonar. No, al contrario.
como sabemos que el pecado ofende a Dios, buscamos tratar de pecar pues lo menos posible, o al menos estamos conscientes de qué son esos pecados, de qué son esas situaciones o esas acciones nuestras o características que desagradan a Dios, y más que querer hacerlas porque tenemos esa garantía de que Dios nos va a perdonar, no, tenemos que huir del pecado, tenemos que rechazarlo lo más que podamos, ser firmes. Estamos conscientes de que en algún momento, no sé, por ejemplo, se nos va a salir una mentira, ¿no? Porque la mentira es un pecado. Y Dios nos perdona, pero no por eso quiere decir que vamos a mentir todo el tiempo. No, al contrario, o sea, este cosito de cabeza nos puede salir una que otra mentira, porque a todos nos puede pasar, porque somos hombres y nos inclinamos hacia la maldad. Pero estamos conscientes, y si pecas, bueno, Dios, perdóname, sé que pequé contra ti, discúlpame, dame ese perdón, porque sé que te ofendí, porque sé que mi pecado te ofende, y que no es bueno que un hijo tuyo haga eso. Mas, sin embargo, pues estamos conscientes de ese estado de pecado en el que estábamos, y buscamos agradar lo más posible a Dios huyendo del pecado cuanto más podamos. Y el punto número 2 es que ahora somos amados. Eso a mí me gusta mucho, decir que somos amados, que soy amada por Dios. O sea, no somos amados por cualquier persona, somos amados por Dios, por nuestro Creador, por el Creador del universo, que nos ama, que dio a su Hijo en sacrificio para poder perdonarnos, para poder llamarnos sus hijos nuevamente. Y bueno, esto es algo precioso. Realmente no hay nadie que estuviera dispuesto a dar a su Hijo por otra persona. Mas, sin en cambio, Dios, siendo que no nos necesita, o sea, que no nos necesitaba, porque con y nosotros Él sigue siendo Dios, y Él sigue teniendo esa gloria y ese poder que solamente Él tiene. Él sigue siendo el Rey del universo, el Rey de Reyes, aunque la humanidad no fueran sus hijos, aunque no hubiera efectuado este sacrificio, Dios seguiría siendo Dios. Dios realmente no nos necesita, pero nosotros sí lo necesitamos a Él. Nosotros lo necesitamos con cada respiro en esta vida. Siempre lo vamos a necesitar. Incluso allá lo vamos a necesitar, porque nuestra alma siempre va a tener ese deseo de querer estar con Dios. Una vez que Él, como les digo, nos salva y somos conscientes de esto, estamos cada vez buscando más el poder estar con Dios, el poder agradarle, el poder estar en su presencia, el poder ser dignos de ser llamados sus hijos, porque esto es un gran título. Más que, no importa si no eres amigo de nadie, o si no tienes hermanos, o si no tienes un título profesional, no importa nada de eso. Si tienes ese título de poder llamarte, de poder decir que Dios te llama como su hijo, de poder decir que Dios es tu padre, de poder decir que eres hijo de Dios, realmente creo que en el momento en el que entendemos que no necesitamos nada más que a Cristo, que a Dios, pues es en el momento en el que nuestra identidad empieza a tener más valor, porque no radica en nosotros mismos, no radica en otras personas, radica en Jesús, radica en Jesucristo. Y esto es algo que, bueno, espero que todos podamos comprender al 100% un día, porque de verdad que es lo mejor. Pero bueno, pasamos a que somos amados. Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Como les digo, si tú crees en Jesucristo, es porque Jesucristo te ha salvado, porque Jesucristo ha abierto tus ojos y te ha hecho ver que todo lo que necesitas es a Él. Y en ese momento comienzas o crees en Él plenamente, crees en lo que Él es, no en el Jesucristo que nos queremos imaginar, sino creemos en el Jesucristo, en el Dios que la Biblia nos dice, que la Biblia nos enseña, que la Biblia nos representa. Y una vez que, como dice aquí, todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos ama, Dios nos salva, nosotros le amamos. Recordemos ese versículo que dice que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Y no porque fuéramos buenos, sino porque Él es misericordioso y nos ama a pesar de nosotros mismos. Dios, por ejemplo, pues a mí me salvó y me amó desde antes de la creación del mundo, porque me predestinó para ser su hija. Y eso pasa con todas las personas que Él salva.
Pero a pesar de lo que yo fuera, a pesar de lo que soy una pecadora, de que lo hubiera ofendido en un pasado, a pesar de cómo fuera, Él me amó y aunque yo no estaba consciente de ese amor, Él me lo seguía dando. ¿Por qué? Porque así es Dios, nos ama a pesar de cómo somos nosotros. Y por eso, porque nos ama, una vez que Él nos salva, nos transforma para no ser lo que éramos antes de que Él nos salvara, sino ser nuevas criaturas, agradables ahora a los ojos de Dios, dignos de poder ser llamados hijos de Dios. Porque a veces escuchamos ese de que, ay, Dios me ama así como soy. Y por eso no voy a cambiar, porque Dios me ama como soy. No, no es cierto. Dios nos amó a pesar de cómo somos, de cómo fuimos en un pasado y a pesar de cómo somos ahora. Aunque le ofendamos, el amor de Dios no cambia. Pero ahora cuando nos salva tenemos esa conciencia y esa gratitud que nos lleva a querer honrarlo, a querer glorificarlo con nuestra vida y a querer agradarle, a querer ser dignos de Él, de estar en su presencia. Y bueno, todo esto de querer ser más como Dios quiere que seamos, viene de la mano de un proceso de santificación. Sé que algunas veces si te digo o te menciono la palabra santo, tú pensarás en los santos, por ejemplo, mártires de la Iglesia Católica, por ejemplo, San Judas Tadeo, San Martín de Porres o cosas así, ¿no? O personas así, perdón. Entonces, pensamos que los santos son solamente, solamente unas personas como los que nos presenta la Iglesia Católica, pero realmente no. Realmente el ser santo es el ser apartado. Cuando Dios nos salva, cuando Dios nos hace sus hijos, nos aparta del mundo, porque ya no somos más como éramos antes, no formamos parte ya de esa parte de la humanidad que está corrupta por el pecado. Dios nos saca de eso y nos aparta, nos destina para su gloria y con esto nos santifica. Por lo tanto, tenemos que somos santos. Nuestra identidad en Dios nos dice que somos santos. Y para esto te quiero leer 2 versículos. Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es lo que les digo. Dios nos aparta para perfeccionarnos, para poder ser dignos de su gloria. Entonces, esto es ser santo, el ser apartado, el ser destinado para Dios. El ser santo no solamente es tener una aureola en la cabeza y esas cosas, no. La santidad va mucho más allá. La santidad es una perfección para Dios, el ser apartado y dedicado para Dios. Entonces, cuando tu vida ahora está dedicada no a tus deseos humanos, no a los deseos de otras personas, no al mundo, cuando tu vida está dedicada y apartada solamente para Dios y para Cristo, puedes decir, bueno, Dios te dice que ahora eres santo. ¿Por qué? Porque te está apartando para Él, te está eligiendo para su gloria. Eso es ser santo. También en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 nos dice, sino como aquel que os llamó es santo, Jesucristo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Es lo que les decía. Aquel que os llamó. ¿Quién es aquel que os llamó? Jesucristo. Cuando Jesucristo te llama es porque te va a dar esa salvación. Cuando Jesucristo te busca y te encuentra es porque te va a dar esa salvación, que te va a dar esa libertad y esa capacidad de poder ahora tener esa comunión directa con Dios. Y dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Es lo que les decía, que ahora cuando somos adoptados hijos de Dios, pasamos a ser apartados para Él. Nuestra vida ya no es más de nosotros, sino que ahora es de Dios, ahora está 100% dedicada a Dios. Y sé que es un proceso difícil, es un proceso largo el comprender esto, porque a veces no lo comprendemos al 100% y no entendemos que Dios quiere cada una de las áreas de nuestra vida. No solo quiere nuestro trabajo, no solamente quiere nuestra mente o nuestro espíritu, Dios quiere cada área de tu vida, la quiere digna de Él, destinada para Él. Por eso es que toda nuestra forma de actuar, de vivir, cambia en el momento en el que Jesucristo te salva, porque ahora ya
tanto mi espíritu, mi mente, mi corazón, mi manera de hablar, mi manera de vestir, mis redes sociales, mis relaciones, mis amigos, todo está destinado a Dios, está apartado para Dios. Ahora ya no es parte del mundo, ya no es mío, es de Dios. Y por eso dice, ser santos en toda vuestra manera de vivir. Toda nuestra vida debe ser santificada para Dios, para poder ser digna de estar delante de la presencia de Dios. Y ahora, por último, quiero decir, el último punto, es que ahora somos linaje escogido. Dios escoge a sus hijos, Dios salva a sus hijos, somos linaje escogido. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, perdón. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Como les digo, Dios nos escoge, Dios elige a sus hijos, los salva, los hace amados, los hace justificados, los hace santos y los hace formar parte de ese linaje escogido que Él ha predestinado desde incluso antes de la fundación del mundo. Y ya para finalizar, quiero decir que todo esto, el ser amado, el ser santo, el ser justificado, el ser hijo de Dios, el ser adoptado, el ser una nueva criatura, todo esto lo somos en Cristo. Lo somos porque hay una correlación directa entre lo que nosotros somos ahora después de que Jesucristo nos salva. Hay una relación directa entre lo que somos y entre lo que es Jesucristo. Jesucristo es santo. Nosotros también lo somos porque estamos en Él. Jesucristo es linaje, forma parte de ese linaje. Bueno, no es linaje escogido, perdón. Es Dios, Jesucristo nos da esa capacidad de ser lo que somos porque estamos en Él. Si estás en Cristo, si tu identidad radica en Cristo, ahora eres todo lo que Dios dice que tienes que ser. Eres todo lo que Dios dice que eres. Eres amado, eres justificado, eres perdonado, eres su hijo, eres santo, todo esto lo eres por Cristo. No lo somos por ser buenas personas, no lo somos porque tan buen comportamiento tengamos, no lo somos porque tan buenos seamos con otra gente, no lo somos por eso, lo somos porque Jesucristo lo es, lo somos porque ahora estamos en Cristo, lo somos porque Él nos salvó, porque Él nos escogió y porque Él nos transformó. Nuestra transformación no es solamente de nosotros, nuestra transformación es en Cristo. Lo somos porque Él también lo es, lo somos porque Él nos transforma, porque Él nos permite ser esto ahora. Y bueno, esta identidad nos da un propósito. Cuando ya tienes concreto el quién eres, el qué eres, qué es lo que vales, qué es lo que realmente es tu identidad, dónde radica realmente, esto te da un propósito, te da una nueva guía para tu vida. Ahora ya no vives por vivir, ¿no? O sea, sí, porque pasa, a veces nada más sentimos que vivimos porque sí, porque estamos existiendo y ya, pero no tenemos ese propósito más allá, ese propósito que le da sentido a nuestra vida, que le da sentido a levantarte cada mañana, aunque tu vida parezca, no sé, o aunque sientas que hay 1000 problemas, hay un propósito que es más allá de todo lo terrenal. Y ese propósito, el propósito que Dios creó para sus hijos, el propósito que Dios da a sus hijos gracias a esa nueva vida que nos da la salvación de Jesucristo, es el glorificar a Dios. El propósito del hombre es glorificar a Dios. Ahora, nuestra vida está destinada a glorificarle, a honrarlo, a amarlo. Y esto de verdad que es un propósito hermoso porque Dios nos va a cambiar, va a formar una vida de modo que ahora podamos glorificarlo, de modo que ahora seamos dignos de estar con Él, de poder ser sus hijos. Y bueno, ya para finalizar, quiero decirte que deseo que comprendas que tu valor va más allá de lo que las personas te digan que eres. Y refiriéndome tanto a cosas buenas como a cosas malas, porque a veces las personas te dicen, oh, eres una persona muy inteligente, eres una persona muy bonita, eres una persona muy dedicada, muy disciplinada, y empiezas a creértelo, y a lo mejor ese tipo de características, si creciste solamente escuchando ese tipo de comentarios, a lo mejor pienses o tengas una buena percepción de ti.
creas que eres una buena persona, crea que eres una persona linda, que eres una persona disciplinada, dedicada, y tal vez eso pareciera bueno. Pero también hay veces que te dicen comentarios o que has crecido con la idea de que hay personas que te dicen eres un tonto, eres un bueno para nada, eres un inservible o cosas así y realmente eso ya te daña y es comprensible. Porque a veces nuestra identidad lo radicamos en lo que otras personas dicen que somos, pero no es cierto. Tu identidad no radica en lo que diga nadie, no radica en lo que tu mamá dice que eres, en lo que tu papá dice que eres. Y aunque eso es importante porque son nuestros padres y también debemos honrarlos y debemos tomar en cuenta sus opiniones, claro, eso jamás te lo voy a decir que no. Pero no eres solamente lo que tus padres te digan, no eres lo que tus amigos te dicen que eres, no eres lo que tu pareja te dice que eres. Claro que no, eres mucho más que eso. Tu valor radica en algo mucho más grande. Tu identidad radica en Jesucristo, radica en Dios. Tu identidad radica en Dios y no hay nada más hermoso que eso. De verdad, a veces nosotros no alcanzamos a comprenderlo, pero Dios nos dice que somos sus hijos y no hay nada mejor que ser hijo de Dios. Entonces, yo hoy quiero invitarte a reflexionar, a que pienses un poquito en esto, a que te des cuenta que todos los comentarios que te han dicho que eres, ya sean buenos o sean malos, tu valor va más allá. Tú no eres ese comentario que te dijo tu madre, no eres esa idea que tiene tu amigo de ti, no eres eso que tu novio dice que no eres. No, no eres eso. Tú eres, tú eres lo que Dios dice en sus escrituras que eres realmente. Y solamente Él te dice la verdad y solamente Él te va a decir lo que realmente vale, solamente Él puede darte a entender tu verdadero valor. Entonces, en lugar de buscar la aprobación de las personas, en lugar de buscar crecer en este mundo para poder tener más títulos que decir que te identifican, para poder tener más personas que digan cosas positivas que te identifiquen, en lugar de buscar todo eso que realmente al final de la historia nos va a dejar un hueco en el alma, porque nada de eso puede satisfacer, nada de eso puede llenar lo que Dios, o puede reemplazar lo que Dios te ofrece, lo que Dios te da, lo que Dios te brinda al adoptarte como su hijo. Nada de eso puede reemplazar el amor de Dios. Entonces, hoy te invito a que reflexiones, no importa en qué momento, en qué día lo escuches, quiero decirte que busques a Dios, que te aferres a Dios, no busques agradar al mundo, porque el mundo pasa, pero Dios nunca cambia. Y Dios te ama y Dios te va a amar desde el momento en el que te salve, en el momento, desde antes de la fundación del mundo. Si Él te predestinó para ser su hijo, Dios te ama y Dios te va a amar a pesar de cómo eres. Y porque te va a amar, te va a hacer una persona diferente. Deja de buscar aferrarte a las personas, deja de buscar aferrarte al mundo y comienza a buscar a Dios, comienza a aferrarte a Él, comienza a necesitarlo con todo tu corazón y búscalo. Lee tu Biblia, ora, habla con Él, busca a Dios, busca tener esa comunión de nuevo con Él. Busca ser adoptado como su hijo. Si Él lo ha predestinado, va a pasar. Y créeme que no importa que tú te creas que no soy digna o no, Dios no me escucha, Dios no me va a entender. Claro que no. Busca de Dios, busca a Dios, aférrate a Él. Solamente Él nos puede amar de la manera en la que de verdad debemos ser amados. Solamente Él nos puede dar el verdadero valor que tenemos. Solamente Él nos puede decir quién somos realmente. Si tú ahora me preguntas quién soy, felizmente puedo decirte que soy hija de Dios. Y no necesito más, no necesito más que ser su hija. Porque ser su hija es todo para mí. Y es lo que más la adopción que Él me dio a través de Jesucristo es el regalo más grande de toda mi vida y lo que le voy a agradecer por siempre y para siempre. Entonces, te invito a que reflexiones un poquito en esto y que te des cuenta que tu valor va más allá de cualquier cosa terrenal. Tu valor está en Dios, tu identidad está en Dios. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que de verdad esto te
te ayude de alguna manera, que Dios toque tu corazón y que, como te recuerdo, como dije en el primer capítulo, no te quedes solamente con lo que yo te digo. Ves y busca la respuesta en la Biblia. Si quieres escuchar la palabra si quieres escuchar a Dios, si quieres escuchar la voz de Dios, abre tu Biblia y léela, porque esa es la palabra de Dios. Ese es el mensaje que Dios tiene para ti. No te quedes con lo que te diga una persona. Ves y busca lo que Dios dice, lo que Dios te quiere decir a través de su palabra. Bueno, eso ha sido todo. Nos vemos en el tercer capítulo, en el tercer episodio de este podcast. Espero que sea de bendición para ti. Espero que lo puedas compartir si ha sido de bendición. Y bueno, que Dios te bendiga, que Dios te muestre su amor a través de su palabra. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.